y nos enseñe que Él nos puede recordar esas verdades. Y quisiera cantar, hermanos, has oído la paz en divino solaz, has deseado la paz. Quiero cantar ese himno. Has deseado. 134, ahí está. En el 142 lo andaba buscando yo. Y que realmente ese sea. Vean el coro, dice: te has puesto en el santo altar de Dios, te has entregado al Señor. Solo así tú tendrás su descanso solaz y sus ricas delicias de amor. Como dice el título, está diciendo la hermana, un sacrificio vivo. Hermanos, ¿qué estamos estudiando? ¿Cuál es tu versículo base en este momento, hermanos? Es la de Mateo. La hora viene y la hora es que los verdaderos adoradores adorarán en verdad y en espíritu. Antes, ¿cómo era? Era un sacrificio, era un holocausto. Ahora, ¿quién son los sacrificios? Nosotros. Y te has puesto en el santo altar, te has entregado a Dios como sacrificio. Cantémoslo, hermanos. Has buscado la paz, he vivido solas y deseas que crezca tu fe, pero te es menester alma y cuerpo traer al altar, cual ofrenda tu rey. Te has puesto en el santo altar de tu Dios, te has entregado al Señor. Solo así tú tendrás tu descanso solas y su rica delicias de amor. Para andar con Jesús y gozar de la luz. Pero ante esto nacerá vida. Te has puesto en el santo altar de tu Dios, te has entregado al Señor. Solo así tú tendrás su descanso solas y su rica delicia de amor. No puedo saber ni por gracias tener la dulzura de su bendición, de colmarnos de amor del bendito Señor, si rendimos en consagración. Te has puesto en el santo altar de tu Dios, te has entregado al Señor. Solo así tú tendrás su descanso solas y su rica delicia
delicias de amor. Satisfecho estarás, paz y gozos tendrás, un amor cual las ondas de amar. Y verás lo que es sentarte a sus pies, cuando traigas a un tono al altar. Te has puesto en el santo altar de tu Dios, te has entregado al Señor. Solo así tú tendrás su descanso sola y sus días delicias de amor. Amén. Como lo estamos viendo, hermanos, la verdadera adoración nace del conocimiento y del corazón. Muchas veces nos preguntamos o nos hacen esa pregunta: ¿realmente yo no puedo adorar a Dios como otros adoran, con ese sentimiento, con ese amor, con esa profundidad? Pero realmente no tienes que tener un sentimiento. ¿Nace de qué, hermanos? De un conocimiento. Y el conocimiento es el que te va a dar el sentimiento. Ahí está el problema. Realmente un buen conocimiento de Dios te hace cantar quién es Él, de las características, de la grandeza de su amor, de la grandeza de su ser, te hace exaltar de su ser. Entonces, hermanos, no es buscar un sentimiento, sino es buscar una convicción, que es distinto. Es lo que nosotros estamos llegando a entender a través de su palabra. Y en esta tarde, para irles recordando, hoy vamos a ver un tercer punto, y el tercer punto es la adoración errónea, la adoración al Dios verdadero según a un concepto personal, ¿sí? Según a mi concepto personal, según a mi autoestilización, según a mi pensamiento. Entonces, hermanos, no te olvides que estamos viendo cómo eliminar esas adoraciones falsas que el pueblo de Israel y todas las escrituras nos enseñan cuál es la verdadera adoración, cómo es la verdadera adoración y cómo realmente nosotros debemos de acercarnos para adorar a Dios. Y en esta noche quiero recordarles cómo Nabad y Abiú, Saúl y Uza, que vimos estudiando las últimas veces, habían usado métodos pensando en que ellos consideraban que esa era una adoración verdadera. Pero realmente fue una adoración falsa, una adoración casi igual o igual a una adoración de un ídolo, a un Dios que realmente Dios no acepta esa adoración. Entonces, hermanos, nosotros vemos cómo Dios demanda la característica en que nosotros le adoremos. ¿Cómo debemos nosotros de presentarnos en un sacrificio vivo, santo y agradable? ¿Cómo nosotros debemos de adorar de una manera correcta y verdadera? Los fariseos trataban de adorar al Dios verdadero con un sistema basado en sus propios conceptos, hermanos. Y eso fue una de las cosas que más atacó el Señor Jesucristo, a esa adoración falsa, a esa adoración que no era conforme a la palabra de Dios. Y quiero que tú vayas en esta noche y empecemos con Juan 4:24. Vemos cómo empieza ahí. ¿Dios qué es, hermanos? Espíritu. Y los que adoran en verdad, ¿cómo deberían de adorar? En espíritu. Entonces, hermanos, el adorador verdadero adora en espíritu. Su espíritu ha sido transformado, su espíritu ha sido regenerado
para que realmente podamos nosotros adorar de esa manera. ¿Y qué había sucedido con los fariseos? ¿Qué habían sucedido con ese sistema religioso que habían creado allí? Quiero que tú vayas a Mateo, versículo 23, capítulo 23. Mateo 23, versículo 23. Vean lo que estaban haciendo los fariseos, hermanos. Habían llegado a ser tan hipócritas, tan metódicos, engañando la ley. La mente y el comino, ¿qué eran, hermanos? Eran semillas. Entonces, ¿qué hacían ellos? Daban 10 semillitas, entonces daban una semilla. Y habían sistematizado tanto que habían dejado lo más esencial, lo más importante. ¿Y cuál era lo más importante, hermano? La justicia y la misericordia y la fe. Eso es fundamental para que nosotros adoremos. ¿Qué? Que seamos justos y que tengamos la misericordia de Dios. Eso es lo que estamos cantando, ¿no? Entregarnos al altar de manera sincera. Entregarnos al altar de manera verdadera, conscientes. ¿A quién le adoramos? ¿A quién le ofrecemos nosotros nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras voluntades? Por eso nosotros dice que la palabra de Dios, ¿qué palabra utiliza? Dulos, siervo, esclavo. Entonces ya no eres más esclavo del pecado, por lo consecuente ya no eres más esclavo de tus deseos, de tus anhelos, de tus sueños, sino eres esclavo de ¿quién? De lo que demanda Dios, de la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué habían hecho ellos? Habían modificado la ley y se habían exagerado y habían mentido la ley y no practicaban ni la justicia, ni la misericordia, ni la fe. Por lo cual, vean lo que dice arriba en el versículo 20. Pues el que juraba por el altar, juraba por él y por todos los que están sobre él. Y el que juraba por el templo, juraba por él y por lo que habitaba. Y el que juraba por el cielo, juraba por el trono de Dios y por aquel que estaba sentado en él. Ay de vosotros hipócritas, ¿qué había sucedido? Se habían vuelto hombres supuestamente limpios por el frente, pero por esencia eran mentirosos, eran ciegos. Que incluso, vean el 24 que hacían, guiaban a ciegos con colillas de mosquito y tragaban a quien, al camello. ¿Qué hacían? Recogían al mosquito, guardaban el mosquito, guardaban todas esas cosas meticulosas, pero los grandes pecados que estaban en su interior se los comían. Eso es lo que estaba sucediendo. Incluso el 25, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpios lo que fuera del vaso y del plato, pero por dentro que están llenos de robo y de injusticia. Por eso el Señor Jesucristo ahí dice en esto, que no practicaban ¿qué? La misericordia, ni la justicia, ni la fe. Entonces, por fuera eran perfectos, pero por dentro estaban maquinando cosas y adulterando la ley, torciendo la ley para cumplir sus deseos. Eso es lo que estaban haciendo. Vean el versículo 26. Fariseos ciegos, limpian primero por dentro el vaso y el plato, para que también lo que fuera sea limpio. Ay de vosotros, versículo 27, fariseos hipócritas, porque sois semejantes a ¿quién? A un sepulcro blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de inmundicia. Se presentaban delante de todos con vestiduras blancas, elegantes, de manera preciosa, pero por dentro que estaban llenos de muerte. ¿Qué estaban produciendo en efectos de hechos, hermanos? Pecado. Eso es lo que estaban teniendo. Entonces su adoración era falsa, era hipócrita. Y también vosotros, dice versículo 28, por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubieras vivido en los días de nuestros padres, no hubieras sido sus cómplices en la sangre de los profetas. ¿Qué estaban diciendo? Estaban diciendo esto.
nosotros no hubiéramos matado a los profetas así como lo hicieron nuestros padres. Eran tan hipócritas porque el Señor Jesucristo sí sabían, porque al final, ¿quién mata al Señor Jesucristo en el sentido humano? ¿Quién fueron los que se involucraron en eso? ¿Quién aceleraron realmente el sistema? Ellos mismos, los fariseos. Entonces el Señor Jesucristo, ¿qué estaba destapando allí? Su hipocresía. ¿Y ahora qué nos demanda a nosotros? Que nosotros realmente examinemos nuestra adoración. ¿Cómo le servimos a Dios? ¿De manera litúrgica? ¿De manera públicamente correcta? ¿O de manera sincera? Eso es lo que nos demanda a nosotros. Entonces, este es el punto verdadero de la oración, hermanos. Aquí está el punto significativo de la adoración verdadera. ¿Cómo debemos nosotros de adorar? ¿Cómo debemos nosotros de presentarnos delante de Dios? ¿Cómo nosotros debemos de servir a Dios? Como se acuerda de Nabad y Abiud, ¿no? Estos dos muchachos que habían estudiado la ley, habían conocido la ley y tenían que presentarse en ese día. ¿Y qué sucedió a ellos? Ellos tomaron un fuego extraño. Ellos no adoraron a Dios como Dios demandaba. Y estos, conociendo la ley, habían torcido la ley y actuaban de la misma manera que Nabad y Abiud. Ahora, ¿cuántas iglesias realmente, hermanos, adoran a Dios? ¿Cuántas iglesias realmente el domingo en la mañana vienen y exaltan el nombre de Dios de manera verdadera? Y resumámoslo más. ¿Cuántos de nosotros venimos en la mañana, un domingo en la mañana, y adoramos de Dios de manera verdadera? ¿O lo hacemos de manera litúrgica, de manera de costumbre, de manera que yo todos los domingos voy en la mañana, ritualista, de manera de costumbre religiosa como un buen cristiano? ¿Cuántos de nosotros realmente adoramos a Dios? Eso es lo que nosotros tenemos que dar a entender. Ese es el principal motivo por el cual nosotros debemos de cumplir la adoración, no como abominación, sino como hecho de salvación. Eso es diferente. Entonces, hermanos, ellos estaban adorando y para Dios, ¿qué era? Una abominación. Y quiero que tú vayas a Marcos y veas lo que dice Marcos 7, versículo 13. 7, versículo 13. ¿Qué había sucedido ahí? No estamos hablando de la limpieza, de la higiene, sino ellos estaban hablando de ritualismos. Ellos habían visto que los discípulos de Cristo no hacían ritualismos antes de entrar a la cena del Señor. Entonces por eso los critican y le dicen, ¿por qué no se lavan las manos? ¿Por qué no lo hacen ritualmente como debería de ser? ¿Qué estamos entendiendo, hermanos? Ellos adoraban a Dios con una característica formalística. Entonces, hermanos, en eso tenemos que tener cuidado. ¿En qué? En que nosotros sirvamos a Dios de una manera ritualista. Yo, que hago un orden en mi esquema, no debe ser un orden en el cual nos acostumbramos a hacer el orden. ¿Qué significa eso? Que no sea ritualista. Es que por años hemos hecho esto así. No, hermanos, es que no es por años que hacemos esto. Esto lo hacemos por esencia, por evidencia que yo creo que realmente estoy dirigiendo a un pueblo santo a la oración y estoy realmente cumpliendo la voluntad de Dios al objetivo de ¿qué? De lo que fuimos hechos, salvos. Y vean, no debemos de invalidar la palabra de Dios. ¿Con qué? Con las tradiciones. El ser humano tiende a ser tradicional. Tiende a decir que a través de las tradiciones también adoran a Dios. A través de la tradición, e incluso la tradición muchas veces se vuelve más que la misma palabra de Dios. Esto lo practican ¿quién? Los católicos romanos. Ellos dicen que la tradición es tan igual que la adoración y la palabra de Dios. Y aquí está invalidando ese pensamiento. La tradición nos salva, la costumbre nos salva, la esencia salva. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Entonces, hermanos, quiero que ustedes sigan viendo cómo lo dice en el versículo 6. Vamos a unos versículos más hacia arriba. Acompáñenme.
Y vean, respondiendo les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como escrito está: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. Versículo 7. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas que mandamientos de hombres. ¿Qué habían sucedido? Las doctrinas habían superado, ¿quién? La palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿en qué no tenemos que caer nosotros? En ritualismos, en formalismos. Nosotros tenemos que caer en la doctrina de Dios y obedecer la palabra de Dios en cómo Él realmente demanda su adoración. Yo quiero que vaya a Oseas y vean. Y en esta noche vamos a ver la adoración correcta, pero con la actitud incorrecta. La adoración correcta con la actitud incorrecta. Entonces veamos lo que dice Oseas 4, versículo 14. Ahí está, en ese punto. ¿Qué sucedió? ¿Qué había pasado con el pueblo? Habían quedado sin entendimiento. Eso es fundamental, hermanos. La hora viene y la hora es que los verdaderos adoradores adorarán ¿en qué? En verdad. El entendimiento a la palabra de Dios es el obedecer como adoramos de un corazón sincero. ¿Qué había sucedido con Israel? Habían creado primero los mandamientos de los hombres y el mandamiento de Dios había quedado sustituido. Habían torcido la palabra de Dios y no obedecían la palabra de Dios, por lo cual que habían quedado sin entendimiento y habían llegado a fornicar, habían llegado a adulterar y se habían llegado a comportar como ¿qué, hermanos? Como rameras. Entonces, hermanos, ¿qué sucede? Cuando yo soy infiel a Dios, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy prostituyendo la fe. Cuando yo no obedezco la palabra de Dios y no me someto a la palabra de Dios, yo lo que estoy haciendo es prostituyendo la ley de Dios y me estoy comportando como una ramera espiritualmente. Entonces, ese es el punto. Vemos el tipo de adoración falsa. Es sutil que cualquiera de las tres maneras que vamos mencionando. Entonces, hermanos, la adoración correcta por una actitud equivocada hay un gran precio. Yo quiero que tú vayas y veas esa adoración falsa y sigamos viendo realmente que debemos de obedecer esa adoración falsa. Como lo leímos anteriormente, ¿qué habían hecho los judíos? ¿Habían entendido la ley? Sí, pero la habían distorsionado para cumplir sus deseos. Y no hacían misericordia ni justicia, sino según los mandamientos que ellos habían decidido que eran correctos. Entonces, hermanos, ¿cuál es el objetivo de esto? Que nosotros entendamos cuáles son los mandamientos de Dios para dirigir dentro de un pueblo. ¿Cuáles son las normas? ¿Realmente estás entendiendo cuál es el estándar que Dios está demandando? ¿A quién le dio la palabra? Vuelvo a insistir. ¿A quién le dio la palabra? Argumentémoslo bíblicamente. Bueno, si entendemos y recordamos, se lo dio a Adán. Y luego tú ves una serie y vemos los pastores, vemos los que dirigen, vemos los que llevan a la adoración, y él dijo a Aarón y la tribu de Leví, a levitas. No está diciendo a mujeres, está diciendo a levitas. Bueno, y luego decimos, ¿a quién le dio a los profetas? Todos los profetas eran varones, solo una, pero fue por juicio, Débora. Y luego, ¿a quién le dio como el título de pastor? A Pablo, a Pedro, a Esteban, a Tito, a Timoteo, solo varones. Entonces, ¿quién tiene la obligación de hablar y enseñarle al público? El varón. Muy bien, ¿quién escribió ese estándar? ¿Tú o yo? Dios. Entonces vemos en la actualidad cómo distorsionan la palabra de Dios y ponen mandamientos de hombres. Y los mandamientos de hombres adulteran la palabra de Dios. Entonces, hermanos, este es el estándar y este es el mandato. Aunque a nosotros, en la filosofía de la actualidad, nos parece un poco arcaico, para Dios no.
Para Dios no. Entonces, debemos de ir entendiendo esto para poder seguir y realmente tener una actitud realmente como Dios demanda. Como lo hemos visto, ya eliminamos a todos los dioses falsos, ¿no? A todas las imágenes, al Dios verdadero, a todas las formas de adoración. Y seguimos ahora en conceptos personales. Ahora vamos al concepto personal. Adorar a Dios de manera correcta, pero con actitud equivocada. Ahora va a tocar individual. ¿Cómo adoramos nosotros? ¿Cuál es mi actitud de ir al templo? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo nosotros debemos de orar? Entonces, hermanos, en este proceso que estamos llevando, en este principio, yo quiero que tú entiendas cómo debemos nosotros de adorar a Dios, cómo debemos nosotros de entrar. Y esto me va a llevar a varios versículos, pero el primer punto es este. Cuando yo tengo esos frutos del Espíritu Santo, cuando yo tengo ese efecto de la santidad de Dios en mí, de la transformación y del concepto real de cómo debo adorar a Dios, me va a llevar a este concepto. Y yo quiero que tú entiendas cuál es mi objetivo. Es que demos frutos. ¿Frutos de qué? De que conocemos a Dios. Que demos frutos. Miren, hermanos, ¿qué me define realmente mi madurez espiritual, mi conversión espiritual? ¿Qué me define a mí? Lo podemos definir en un pensamiento. La obediencia a la ley de Dios. Sencillo. La obediencia a la ley de Dios. Eso me define mi crecimiento espiritual. Eso me define si realmente yo soy un verdadero adorador. ¿Y dónde está eso? Santiago. Vamos a Santiago. Quiero que tú empieces a leer Santiago, versículo 18. Santiago 2, versículo 18. Santiago 2, versículo 18. Pero algún día dirás... Sí. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. Ya ven, la fe que da obras. Y las obras son parte de la fe. ¿Y la fe qué es? Don de Dios. Es el don de salvación. Entonces, si yo tengo el don de salvación y estoy dando obras de fe, de obediencia a la palabra de Dios, son las obras que realmente manifiesta de dónde eres tú. Versículo 19. Tú crees en Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieren saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta. Primero, está diciendo el conocimiento. Los demonios tienen claro conocimiento de Dios. Hasta incluso, ¿qué actitud tienen los demonios, hermanos? Respeto, reverencia, porque tiemblan, pero no tienen obediencia. No tienen obediencia a la palabra de Dios. Esa es la diferencia, por eso el versículo 20 lo dice. Que la fe sin obras, ¿qué es? Muerta. Está muerta. Entonces, hermanos, eso es lo que había sucedido con el pueblo de Dios. Eso había sucedido con los fariseos. Habían modificado la ley según a sus deseos. Bueno, ¿cómo son los deseos nuestros si no estamos en la salvación? Estoy muerto de mis delitos y pecados. Entonces sus frutos eran como de muertos. Por eso le llaman sepulcros blanqueados. Porque por dentro solo actitudes de muerto produce. Solo pestilencia, solo gusanos produce. ¿Por qué? Porque no había una fe verdadera. ¿Había un conocimiento? Sí, había un conocimiento, pero no había actos de fe. No había evidencias de fe. Entonces, hermanos, esto nos demuestra cómo el pueblo de Israel pecó de esa manera. Yo quiero que vayas a Malaquías en esta noche y vea lo que dice Malaquías. Malaquías 1, es el último libro. Empecemos, hermanos, del versículo 7. Capítulo número 1 de Malaquías, versículo 7. Vea las palabras, hermanos. ¿Qué está realmente ofreciendo allí en estos 7 pecados que tenía Israel? Y la denuncia más grande, ¿en qué era? Que había hipocresía.
en la adoración. E incluso vean en dónde, en el altar, en la mesa del Señor, ¿cómo lo veían? Despreciable. Había una actitud despreciable a la adoración, no había un deseo a cumplir la voluntad de Dios, había algo. Y vean la hipocresía que tenían estos varones. Versículo 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Hermanos, que habían llegado a ellos. Le daba a Dios lo que le sobraba. Al animal enfermo, al ciego. Y acuérdense qué había sucedido con un ciego. O sea, cuando un animal se te enferma o hay una ceguera, de todos modos se va a morir. Démosle. Le daban al cojo, al que había nacido malito, al que había nacido enfermo, el que le había quedado una plaga, le había llegado un animal, el que había sido realmente ya no es útil ni para comer. A ese le entraban. Y vean, asimismo, cuando ofrecéis al cojo y al enfermo, ¿no es malo? Presentarlo pues al príncipe. Hermanos, habían llegado al descaro de ir a presentar a Dios un animal viejito, un animal enfermo, y sus impuestos ¿qué daban? Lo mejor. Le daban al César lo mejor. Y vean, preséntalo pues tú al príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o lo aceptará? Dice Jehová de los ejércitos. Vean lo que llegaron a hacer, hermanos. Llegaron a presentar al gobierno los mejores animales. ¿Y por qué lo presentaban? Porque sí veían al príncipe, pero menospreciaban al Dios de ¿quién? De los ejércitos. Vean versículo 9. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradar y si haces estas cosas, dice Jehová de los ejércitos? ¿Quién también hay de vosotros, versículo 10, que cierra las puertas a la lumbre y mi altar de balde? Y vean, yo no tengo complacencia de vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestras manos aceptaré ofrendas. ¿Qué había visto Dios allí en el pueblo de Israel? Una ofensa de oración. Él no había aceptado la adoración y la actitud era mala. Y vean, versículo número 6, quiero que vean, el hijo honra al padre y el siervo honra al Señor. Eso era lógico. ¿Qué le está diciendo? Obviamente un hijo nunca va a deshonrar a un padre, obviamente un siervo nunca va a deshonrar al rey, pero ellos estaban deshonrando ¿a quién? Al padre. ¿Dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Hermanos, cuando nosotros no tenemos una buena actitud a la palabra de Dios, una buena actitud, eso es simbolismo ¿de qué? De incredulidad. Porque aquí dice, vosotros sacerdotes menospreciáis mis nombres, rechazáis mis nombres y hemos menospreciado tu nombre. Entonces, hermanos, ¿qué estamos viendo? Vemos estos israelitas realmente que habían dado una adoración falsa, una adoración que no era conforme a la voluntad de Dios, una adoración que realmente se había vuelto ¿qué? Un ritual, una rutina, pero no había corazón. Hermanos, nosotros no debemos de hacer un ritual, una rutina. No debemos de simplemente hacer un devocional simplemente por salir del paso. Nosotros debemos de adorar del corazón, de las verdades y de las certezas que Dios nos ha dado. Por eso es muy importante conocer a Dios, entender quién es Dios para poder adorar en conocimiento. Allí, cuando tú tienes un conocimiento verdadero, vas a poder adorar en verdad y en espíritu. Hasta en ese momento. Pero ¿cómo puedo llegar yo a tener un conocimiento claro de Dios? Hasta que practiques la ley de Dios en verdad en tu vida. Esa es la verdad. Cuando tú te sometes realmente a la obediencia al mandato de Dios en cada uno de tus aspectos de tu vida. Cuando realmente entiendas quién es tu familia, quiénes son tus hijos, tú como hijo, quién es tu padre y tu madre, quién es realmente tu hogar, quiénes son y cómo tú te sometes a eso y no manipulas y distorsionas la palabra de Dios para encontrar tus beneficios. Entonces, hermanos, ese es el punto. Cuando hay una obediencia verdadera, Dios examina nuestros corazones. No creas que Dios se está haciendo el de los ojos locos o entre las manos, haciéndose así, viendo, ay,
Sí, me están orando. No, Él no se está haciendo el loco. Él está examinando nuestras actitudes. Él está evaluando si realmente aquí solo venimos a poner una fachada o si realmente tú estás viviendo como un verdadero adorador. Él está examinando dónde está tu corazón. Él está examinando, hermanos, dónde están tus ídolos. Él está evaluando dónde está tu ídolo. Y está poniendo muchas veces las pruebas para que realmente tú veas a Dios y entiendas quién es Dios. Porque nosotros debemos de entender ese principio, hermanos. Y eso había pasado con el pueblo de Israel. ¿Cuál principio? Quiero que vaya a Gálatas 6, versículos 7 y 9. Principalmente el 7, perdón. Gálatas 6, 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, esto segará. Dios no puede ser burlado, hermanos. Aquí lo que había pasado con el pueblo de Israel, ellos incluso habían dado ese testimonio, ellos habían deshonrado a Dios e incluso hacen esas preguntas: ¿en qué te hemos deshonrado? Eran hipócritas. Ellos están diciendo: si nosotros cumplimos la ley, nosotros damos un animal, pero da un animal malo, ciego y enfermo. Y todavía le pregunta: ¿en qué te hemos deshonrado? Hermanos, esto es importante que nosotros entendamos y comprendamos quién es Dios. Dios es santo, omnipotente, omnisciente, y no solo comprenderlo, vivirlo. Vivirlo. Es que eso va a hacer que nosotros seamos verdaderos adoradores. Y vean el versículo número 11. Porque desde donde el sol nace hasta donde el sol se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros, regresando a Malaquías, hermanos, versículo 12, vosotros los habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Vean hasta dónde habían llegado, hermanos. Había un desprecio por la adoración a Jehová. Había un desprecio por el servicio a Jehová. Vean versículo 13. Habéis dicho: oh, qué fastidio es esto. Y me despreciás, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado y lo cojo y lo enfermo, y lo presentasteis ofrendas, y aceptaré yo esto de vuestras manos, dice Jehová. Vean hasta dónde habían llegado, hermanos. ¿Vieron hasta dónde habían llegado? Hasta despreciar eso. Pero llegaban al templo. Qué hipocresía, ¿no? Eran hipócritas. Hacían todo el ritualismo, hacían todo el procedimiento, pero en el fondo estaban ya detestados. Están diciendo: realmente yo aquí no gano nada. Yo no estoy ganando nada en servir a la iglesia, al templo. ¿Qué beneficio estoy ganando? No había ningún beneficio, eso es lo que están diciendo ahí. Entonces vean y sigamos. Versículo 14, maldito el que engaña y el que tiene machos en su rebaño y promete y sacrifican a Jehová lo dañado. Vean lo que habían hecho. Eran tan hipócritas que tenían buen ganado, tenían buenas ovejas, incluso decían: ahora voy a dar mis primicias a aquella ovejita que salió, pero salía la enfermita o se enfermaba: no, esta es. Habían sido tan hipócritas que declaraban su santidad en frente de todos, y en el fondo lo que hacían era entregar lo que les sobraba. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre todas las naciones. Y nosotros vamos viendo ahí cómo Dios iba revelando y cómo iba Dios entonces a empezar a maldecir a ese pueblo. Empezaba a castigar. Vean en un capítulo adelante, en el capítulo 3, y vamos hacia el versículo 13. Vean: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste que hemos hablado contra ti. ¿Qué se habían vuelto, hermanos? Se habían cansado de Jehová, se habían cansado de servir, y ya cansados habían que maltratado a Jehová. Se habían vuelto violentos contra Jehová. Y vean todavía la pregunta hipócrita: ¿qué hemos hablado contra ti? Dice, versículo 14. Habéis dicho: porque de más es servir a Dios. ¿Qué provecho que guardemos la ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos?
Pero había un grupo, hermanos, y vean la maldición, había un grupo que sí adoraba a Dios y ellos hablaban entre ellos. Por eso leímos Gálatas 6, Dios no puede ser engañado, porque ese grupo pequeño dice esto, y hablaron cada uno de sus compañeros, Jehová escuchó y oyó. Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? Porque entre ellos sí había un grupo que sí adoraba a Dios de verdad. Y vean el versículo 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. ¿Quién hizo la diferencia, hermanos? Dios. Dios nuevamente hizo la diferencia. ¿Por qué? Porque a Dios no puede ser burlado. Entonces, hermanos, la actitud es fundamental. La actitud es fundamental. ¿Y cómo puedo darme yo evidencia de que mi actitud es bíblica? ¿Cómo cumplo los mandatos? Mis decisiones me van a marcar la evidencia en cómo yo adoro a Dios. Si mis decisiones conceden a mis deseos, a mis pensamientos, a mi voluntad, a mi interés, es pecado. Y tu actitud no es correcta como estás adorando a Dios. Y Dios va a hacer la diferencia entre el justo y el malo. Esto no se va a quedar aquí enfrente de nosotros. A nosotros como seres humanos podemos ser engañados, pero poco a poco se va a revelar realmente tu actitud y tu forma de adorar a Dios. Entonces, hermanos, este pensamiento era la actitud que vamos, y quiero que tú vayas a unos libros atrás y veas lo que dice Amós 5:21. Amós 5:21. Vean, aborrecí y abominé vuestras solemnidades y no me complací en vuestras asambleas. Versículo 22. Así ofrecí vuestros holocaustos y vuestras ofrendas y no las recibí, ni las miré a las ofrendas de paz de vuestros animales. ¿Cómo? Bueno, ellos estaban adorando incluso como la receta decía, pero no a una actitud correcta. Ellos no estaban llevando animales enfermos, ni cojos, ni ciegos, como hacían en Malaquías. Ellos llevaban la ofrenda más preciosa como era. Lo hacían conforme a la receta, pero el problema era la actitud. Y esa actitud Dios la ve, Dios la evalúa. Hermanos, ¿te deleitas en la ley de Jehová? ¿En serio? ¿Disfrutas obedecer? ¿Quieres disciplinar tu cuerpo? ¿Te entregas a la presencia de Dios todos los días? ¿Tomas conciencia de que debes de trabajar en tu carácter y tomar decisiones que todas las que glorifiquen a Dios? Este es el punto. Allí está el verdadero adorador. Ese es el verdadero adorador. ¿Por qué? Porque ellos hacían ritualmente todo, tradicionalmente todo, eran correctamente, públicamente, pero no en esencia. Porque el Señor ahí los castiga y dice en el versículo 23, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Versículo 24, pero corran al juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Cantaban, y cantaban de manera solemne, porque eso lo vemos en el versículo 21. ¿Qué quiere decir? Iban a las asambleas. Si ustedes se recuerdan, si no lo recordaré, ¿cuántas fiestas eran al año de la ley judía? Eran 3, eran solemnes. Las de panes sin levadura, las de la Pascua y la tercera se me olvidó, pero eran 3 fiestas oficiales que ellos tenían que ir. Entonces, ¿qué hacían? Ellos iban a las asambleas, ellos iban a las reuniones y no eran como los de Malaquías que estamos viendo, no, al contrario, eran solemnes, respetaban todo el ritual, toda la función, y toda esa función, ¿cómo lo hacían? Hipócritamente. La actitud, hermanos, la actitud. Yo puedo respetar la ley de Dios, pero en el fondo no me estoy complaciendo. A mí no me complace eso. O puedo distorsionar la ley de Dios para complacer mis deseos y estar feliz. Dios lo ve. Dios examina cómo nosotros estamos realmente adorando. Por eso, hermanos, es muy importante
cómo servimos a Dios. Él no aceptó. Él no aceptó emblénicamente. Él dijo, no me gustan lo que están haciendo. No aceptaré. No había justicia en ellos, hermanos. No había verdadera adoración. Y vean lo que dice el versículo 26 y 27. Antes bien, vean lo que había en sus corazones, hermanos. Antes bien lleváis el tabernáculo de vuestro Maloc y quien ídolos vuestros, las estrellas de vuestros dioses que os hiciste. Iban a las fiestas solemnes. Iban y entregaban como la receta pedía. Hacían todo lo que tenían que hacer. Incluso entregaban las primicias. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que los judíos lo que tenían que entregar eran las primicias? Pero en el fondo y en el corazón, ¿quién llevaba? A Moloc y a Kinum. Eran sus ídolos. Entonces, ¿qué estamos viendo, hermanos? Ese principio. ¿Realmente tenemos ídolos en nuestros corazones? ¿Hay algún ídolo en nuestra vida? ¿Venimos a servir a Dios por costumbre o servimos a Dios porque Él es nuestro Dios en nuestro corazón? Tenemos ídolos como la economía, ídolos como el yo, ídolos como la familia, ídolos como el trabajo, ídolos como todo aquello que quita la voluntad de Dios en nuestros corazones. Si tú tienes un ídolo y estás sirviendo a Dios con ese ídolo, Dios lo está viendo. Y ese es el punto. ¿Cómo servimos a Dios? ¿Cómo adoramos a Dios? ¿Entendemos cómo debemos de adorar a Dios? ¿Realmente tenemos un corazón contrito, un corazón transformado, un corazón realmente que involucra santidad y verdad en mi corazón? Ese es el punto. Entonces, Él está involucrado en hipocresía. Todo el mundo ahí está involucrado en hipocresía. Quiero que tú vayas más adelante y veamos otro libro. Oseas, perdón. Vea. Unos libros atrás, cabal, perdón. 6, versículo 4 al 6. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa os corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los mandé. Y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Vieron por qué mata al pueblo de Israel? Aquí se refiere en el versículo 4, Efraín es Israel, hermanos. Entonces le dice Israel, los maté por mi boca, por mi juicio. ¿Por qué? Porque él no quería ya holocaustos, él estaba cansado de los holocaustos de hipocresía. Él lo que quería era misericordia y sacrificio. Un corazón verdadero que adorara a Dios. Un corazón que realmente tenía el conocimiento y la razón para adorar a Dios. Un corazón que obedecía la ley de Dios en obediencia para la adoración. Entonces, hermanos, esas ofrendas estaban vacías, al igual que mucho de ahora en adoración. Hay muchas iglesias que gastan millones en sonido, en música, en edificios, y donde la adoración es vacía, donde la adoración es aceptable. Hermanos, ¿cómo estamos adorando nosotros a Dios? ¿Realmente estamos adorando al Dios verdadero, auténtico? ¿Realmente estamos entendiendo que debemos de adorar a Dios en verdad y en espíritu? Que esa es la esencia que Dios está demandando en nosotros, que esa es la esencia de la verdad que Dios está llamando a que nosotros adoremos a Dios. Vean lo que dice también, hermanos, para ir cerrando mis ideas y tú puedas ver una adoración verdadera con una actitud equivocada. Vean lo que dice Isaías capítulo número 1, versículo 11. Y esto, hermanos, si usted está viendo realmente, ¿qué está definiendo ahí? Tu destino espiritual. Sí, ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos.
Versículo 13. No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación. La luna nueva y el día de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad, vuestras fiestas solemnes. Hermanos, no te olvides, ¿qué cosa? Que Dios les había determinado eso. ¿En dónde? Allá en el Éxodo. ¿Se acuerdan? Ellos habían instituido a un grupo, habían enseñado qué hacer, habían enseñado, en Deuteronomio vemos las fiestas solemnes. Dios había marcado eso e incluso Dios había diseñado cómo adorar. Pero ¿qué había pasado en él? Él ya se había cansado de la hipocresía de la oración de Israel. Entonces, hermanos, es muy serio, demasiado serio realmente cómo tú le sirves a Dios. Es de mucha formalidad. Es como tú tomas los mandamientos de Dios. Vean el versículo 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlo. Entonces, hermanos, vemos cómo se había cansado Dios de esa adoración falsa. Versículo 15, cuanta extendidas vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre de vuestras manos. Y después vemos lo hermoso y lo maravilloso del Evangelio. Lavaos y limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mí, mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Hermanos, ahí está la advertencia. Dejemos de hacer lo malo. Dejemos de hacer aquellas cosas que no son correctas. Sometámonos a la palabra de Dios. Y si no hay deseo, oremos a Dios que nos dé el deseo para hacerlo. Y vean versículo 17, aprended de hacer bien y buscad el juicio y restituid el agravio. Haced la justicia al huérfano, amparando a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como que blanca lana. Este es el llamado del Señor Jesús. Este es el llamado realmente de los verdaderos adoradores. ¿A qué? A que limpiemos nuestros corazones. A que realmente si nosotros no estamos adorando a Dios con una actitud correcta, si nosotros tenemos un ídolo, Él nos llama a que limpiemos nuestros corazones. Allí vas a entender la esencia de la oración. Allí vas a entender, oh, crea en mí un corazón limpio. Allí lo vas a cantar en convicción. ¿A qué? A que Él puede limpiarlo. A que Él puede restituir tu pecado. Y vean, y si no quisieseis, fueren rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ese es el punto. Israel no llegó a hacerlo. Israel no llegó a transformarse. Israel no quiso. Tuvo la actitud incorrecta, la manera incorrecta. Incluso adoraron al Dios correcto, pero con la manera incorrecta, con la actitud incorrecta. Entonces, hermanos, no estemos lejos del corazón de Dios. Realmente, si tú estás entendiendo, vean el versículo 20, dice que si fueran rebeldes seréis que consumidos. Afecta tu destino, afecta tu alma, afecta realmente a dónde estás caminando. La adoración nuestra demuestra nuestro destino. Es serio la adoración, hermanos. En serio, es serio. La manera en que tú adoras a Dios es tu destino. Es una gran advertencia que hoy tenemos. Hermanos, no es ritualismo. No es hacer algo monótono como siempre. Es hacer algo en esencia. Y si hacemos algo en esencia, estamos en el camino correcto. Camino angosto. Muchas veces el camino angosto cuesta. ¿Por qué? Porque tengo que dejar muchos placeres. Tengo que entrar en disciplina en mi cuerpo, dominar mi deseo, someterme a la palabra de Dios, obediencia a Dios, pero ese es el corazón limpio, en términos propios, pacificadores de su propia adoración. Entonces, hermanos, nosotros no somos fabricadores de nuestra propia adoración, nosotros no fabricamos la adoración. Entonces, ¿qué estamos entendiendo para resumirlo? Bienaventurados los pobres en espíritu. Tienes que reconocer de primero que tu miseria espiritual. Bienaventurados los que lloran. Tienes que reconocer
tu incapacidad y que necesitas a alguien que es mayor que tú, es Dios. Bienaventurados, hermanos, ¿y qué vas a tener? Sed de justicia. ¿Qué quiere decir eso? Todos los días vas a desear adorar a Dios en actitud, en verdad y en la justicia de Dios. Vas a desear cumplirlo, aunque tienes que dejar muchas cosas en tu vida. Y eso no te importa. E incluso, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vemos, hermanos, realmente el destino es marcado a cómo adoro yo. El destino es enmarcado a cómo adoro a Dios. Si yo no adoro a Dios en esencia y en verdad, tu destino es el infierno. Si yo adoro a Dios, bienaventurados. Va a haber una bienaventuranza. No te olvides que es una bienaventuranza, ¿no? ¿Qué dijimos que es una bienaventuranza? Es un estar bien, un bienestar. Es estar bien todo el tiempo. Es tener gozo. Es una actitud. Y el cual te lleva a ¿qué? A ser un adorador verdadero. Vimos las actitudes de aquellos adoradores que adoraban a Dios, pero hipócritamente. ¿Tenían un bienestar? No, estaban ya cansados de hacer justicia, cansados de ir a la iglesia, ya estamos cansados. Eran adoradores hipócritas. El verdadero adorador nunca se cansa, nunca dice, ay, qué difícil es esto. Al contrario, se complace porque tiene un bienestar. Todo el tiempo está en Dios, que es el que produce esa bienaventuranza. Oremos. Señor, damos gracias, Padre, por lo que realmente es ser un adorador, lo que implica, Señor, que podamos tomar la seriedad de ello. Y eso implica también mis tomas de decisiones en esta vida, mis tomas de decisiones en este mundo. Eso demuestra dónde estoy yo como adorador y hacia dónde me dirijo, Señor. Que podamos ser sinceros, Señor, que podamos ser verdaderos adoradores. Que examinemos nuestros corazones si tenemos algún ídolo, si tenemos algún Dios falso en nosotros, Señor. Ayúdanos a quitar ese ídolo. Ayúdanos, Señor, a borrar ese ídolo en nuestros corazones y a deleitarnos en tu ley, porque eso es gracia, Señor. Porque cuando hay gozo, hay bienaventuranza, hay felicidad, hay estabilidad, hay emociones continuas de disfrutar un bienestar en nuestras vidas, Señor. Y eso es un estilo de vida, Señor. Eso es un estilo de vida, Señor. Que podamos ser conscientes de eso, Señor, para poder servirte en tu templo. Te ruego, Señor, que nos enseñes a través de este estudio y que podamos seguir enriqueciéndonos en tu palabra para poder servirte de la mejor manera, como a ti te agrada, como te es agradable a tus narices, como una ofrenda y un sacrificio agradable para tu adoración. Y que entendamos que el objetivo y la razón por la cual nosotros somos salvos es para adorarte, no es para otra cosa. Lo demás son solo consecuencias de beneficios a nosotros. Castigo, juicio, ira. Eso solo es una consecuencia. Pero el objetivo principal es lo que tú dices. La hora viene y la hora es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en verdad y en espíritu, porque tales busca Dios. Te lo rogamos, te lo suplicamos. Que entendamos esa verdad para adorarte eternamente y para siempre. En nombre de Cristo Jesús. Amén.